Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos ya en nuestro discipulado, así que le damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí y los que nos van a ver por las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús, deseando que esta enseñanza pues fuera de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Padre eterno, de poder estudiar tu palabra. Señor, que seas tú hablando, Señor, dale palabra, revelación a tu siervo, que seas tú, Señor, dándole por tu Espíritu Santo y que seamos bendecidos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a ver antes de comenzar algunas escenas de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo el primer grupo de salmos, vimos que son los ángeles, y vimos de Efesios 4:10 que dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Luego vimos dos textos donde se habla de los cielos y los cielos de los cielos, todo en plural. Así que ya sabemos que hay más de un cielo. Vimos contexto que por lo menos hay 5 cielos que podemos combinar contexto para programar, pero son 5 los que podemos encontrar. Y luego vimos cómo, así como el cielo está dividido en secciones, también el Seol está dividido en secciones. Y luego estuvimos viendo, dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, estos son los que pecaron en el tiempo de Noé, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio. Desde allí estos son ángeles que van a ser juzgados en el juicio ante el trono blanco. Vimos también que dice, estos son los ángeles que no cayeron. Dice, y cantaban hablando de nosotros un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico. Es un cántico que solo es para la iglesia. Además, en este caso es solo para la esposa. Y ellos no lo podían aprender porque este canto es de los redimidos. Y como ellos no han sido redimidos, no lo podían aprender. Y luego vimos que Dios Padre es Padre de los espíritus. Y por último vimos que los ángeles son espíritus ministradores y nosotros somos otra clase de espíritus. Pero bueno, vimos que entonces el primer grupo de salmos son los ángeles. Vimos Judas 1:6, que fue cuando cayeron los que cayeron en el diluvio, y Apocalipsis 14 cuando dice el cántico nuevo. Y nos quedamos en esto. Pero el día sábado el Señor me inquietó en algo. Sentí en mi corazón que había dado mal la clase el jueves. Di información de cuáles son los espíritus negativos, pero el Señor me puso otra cosa de armarlo en otra forma que sea más fácil que lo entendamos. Y entonces, ya que el mundo celebra la muerte, nosotros la única muerte que a mí se vino en la mañana eterna, en marzo, que ya sabemos, pero me cayó el 20 en un mexicano, no celebramos a la muerte, celebramos a la vida, porque hoy 31 de octubre se celebra la muerte. La única muerte que celebramos es la muerte del Señor Jesús, y la vamos a celebrar este próximo sábado. Así que los invitamos. Entonces Dios me puso que organizáramos esto de una forma diferente. Y entonces en Efesios 6, 11 y 12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces, el primero que menciona son los principados. Dice aquí que la palabra je significa jefe. Es la palabra 746 en el griego, significa jefe, y dice, en varias aplicaciones de orden, de tiempo, de lugar o de rango, se traduce como dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primeramente, principado y principio. Y como usted recuerda, vimos la semana pasada que la muerte, según 1 Corintios 15:26, no dice el último enemigo, sino que dice el postrer enemigo. Y la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces, si el enemigo de la muerte va a ser el postrero en ser vencido, posiblemente fue el primero que cayó. Y vamos a tocar unas cositas en eso. Y luego aparece en Apocalipsis 6 como el cuarto jinete de Apocalipsis. Y luego en Oseas 13 dice, muerte, yo seré tu muerte. Es un texto magnífico. Pero luego en Romanos 5:12 y verso 14 encontramos que la muerte de Dios pasa, hermana, pasa. Para que no tengan dice que la muerte, cuando Adán pecó, Adán le dio entrada. La muerte no tenía entrada a este mundo. Este mundo Dios lo creó con una raza que era eterna. Este mundo no fue creado para que los que vivieran ahí murieran, sino que éramos eternos. Pero cuando Adán pecó, Adán le cedió este mundo a la muerte entró. Y este versículo de Romanos 5:12 dice, en el 14 dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, pero no después de Moisés. Entonces yo me quedé, reinó, ¿por qué después de Moisés no reinó? Bueno, no reinó porque ahí fue donde Dios estableció la ley, que es la voluntad de Él. No reinó con nosotros porque estableció el nuevo pacto. Entonces, la muerte tuvo un control sobre todos los que murieron en este tiempo. Los únicos, porque yo creo esto, agárramelo o no, pueda que sí, pueda que no, pero yo creo, ahí vamos a ver en el cielo, que Enoc no fue el único arrebatado. Yo creo que hubieron más que fueron arrebatados, pero Enoc quedó como un ejemplo para nosotros, pero no creo que haya sido el único salvo de esa generación. Entonces, en Apocalipsis 1:18, el Señor dice, cuando se presenta Juan, él dice, y el que vivo y estuve muerto, o sea, me alcanzó esa maldición, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Entonces, Cristo agarró un cuerpo humano. Bueno, ya sabemos que Cristo vino descendiendo en cuerpo. Se presentó como Melquisedec, luego como ángel de Jehová, hasta que vino como Jesús. Cuando vino como Jesús, él vino en un cuerpo humano que estaba sujeto
a las leyes que usted y yo estamos sujetos. Y eso incluía la muerte. ¿Por qué? Porque Él venía a subir. Si Él viene como Dios, viene glorificado o viene exaltado, no lo pueden matar, porque Dios. Él tiene que dejar su deidad y agarrar cuerpo humano para poder morir, porque de lo contrario no puede morir. Pero la Biblia dice en el libro de Gálatas que maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces Él se hizo maldición para quitarnos a nosotros la maldición. Y la maldición número uno que había era la muerte, porque la muerte no tenía control. De por sí, todavía la muerte nos alcanza, pero en la muerte primera. Cuando es lanzado el ser humano al agua de fuego, es lo que se llama muerte segunda. Y esa muerte, usted y yo, no la vamos a pasar. Pueda que pasemos la muerte primera, al menos que el Señor venga en estos días y nos lleve. Pero de lo contrario, todos podemos pasar esa muerte, al menos que alcancemos una estatura que Dios pide y lanzamos a esa muerte. Aunque es un enemigo bien potente, aunque fue el primero que cayó, nosotros a través de Cristo ya vencimos la muerte. De por sí la Biblia no dice que nosotros morimos. Si nos morimos en Cristo bien, nosotros dormimos. Entonces, luego habló de potestades. Y esta palabra esa es la palabra que usa en el texto cuando dice potestades. Es la palabra 1849, que es exousia, significa fuerza, capacidad o poder. Objetivamente es como una maestría, como hacerse maestro en algo. Concretamente es un magistrado sobrehumano, potentado, símbolo de control o de influencia delegada, y se traduce como autoridad, como derecho, como dueño, como jurisdicción, como libertad, poder, potencia y potestad. Lo tremendo es que esta misma palabra la usa el Señor Jesús, porque todas estas huestes, potestades, principados, son del lado de las tinieblas, lo cual quiere decir que del lado de la luz también hay potestades, hay gobernadores, hay magistrados, hay principados y hay jueces. Entonces, vimos la semana pasada, aunque yo le leí algunas notitas, que por ejemplo iniquidad y maldad, según la edición de Zacarías 5, 7, 8, que son presentados como una mujer, y que en Ezequiel 28, 15, 16 le dice a Satanás: perfecto año en todos sus caminos, desde el día que fuiste criado hasta el día en que en ti se halló maldad, dice en el 15. Y luego en el 16 dice: por medio de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, oh querubín protector. Lo primero que vemos, él se llamaba Luzbel, que significa lucero de la mañana. Su caída está en Isaías 14, Ezequiel 28 y en el querubín. Hoy se le conoce como Satanás, dragón, serpiente antiguo. Porque déjenme decirles que Dios, cuando transforma a las criaturas, les cambia el nombre. Por ejemplo, Jacob se convirtió en Israel. Usted y yo hoy nos llamamos como nos llamamos, que a veces nos pusieron el nombre del almanaque, pero cuando lleguemos al cielo, dice la Biblia que nos van a dar una piedrita y que iba a estar inscrito en nuestro nombre nuevo. Entonces, lo mismo hizo con Satanás. Él se llamaba Luzbel, pero cuando cayó, le cambió el nombre y hoy se llama Satanás, dragón o serpiente activo. Y luego agregué en el Apocalipsis 20:10 está sesionado. Esto me faltó enseñar la semana pasada, porque yo le enseñé
más o menos los demonios, los espíritus, pero no un final de ellos. Y si no me pudo sentir, pues está bueno que hable de ellos, pero háblale también la victoria que ellos tuvo, porque se ve a simple vista, wow, que tremendo ese reino, pero cuando vemos que este reino Dios nos venció por todos lados, nos da un poco de respiro que tenemos en las cosas. Luego vimos que también está Avalón, que es un ángel del abismo, y estos personajes me llamaron mucho la atención. Dice que son 4 ángeles atados en el río Éufrates, que los van a soltar durante la tribulación. Ahí están los textos que ustedes quieren buscar. Pero lo que me llamó la atención, que esta zona, el Éufrates, es la zona donde nació Babilonia. Y entonces yo sé que no alcanza a ver ese mapa, pero se lo hice grande porque le quiero mostrar algo bien tremendo. Ahí está Turquía, ahí está Siria, Irán, Irak, Arabia Saudita. Y de los 4 niños que salen del, dice en Génesis que Dios puso un huerto, que salían un río y que hacía 4. De esos 4 todavía existen 2, que es el río Tigris y el río Éufrates. Lo tremendo, fíjense, que ese es Israel. Y usted sabe la batalla que ahorita tiene Israel. Ahorita Israel ha estado bombardeando a Irán, pero mire todo lo que tiene que pasar para llegar a Irán. Luego, ese lado de acá es Egipto. Israel, una nación pequeña, está rodeada de enemigos. Mire, simbólicamente es como usted y como yo. Porque nosotros somos pequeños, tenemos enemigos grandes. La victoria que nosotros tenemos es Cristo. Pero de lo contrario, pero luego aquí dice que donde estaba Edén, ese Edén y toda esta zona, Irán, Turquía, todo es donde se hizo Babilonia. Y qué curioso que en ese lugar Dios tiene atados a 4 ángeles que van a ser soltados durante el tiempo de la tribulación. Entonces, aquí vemos un poco por qué nos odia tanto el enemigo. Porque en Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, con la línea en tu patio, jarpe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbucho, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados en el día de la creación. El Edén estuvo en el cielo, pero cuando estuvo en el cielo no tenía árboles ni plantas, sino que eran joyas preciosas. Y Luzbel, ese era donde se movía. Pero luego, dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Vino Dios, cuando creó al hombre, lo puso en el mismo huerto donde Luzbel había. Por eso que no odia tanto el diablo. Aunque a mí, ¿por qué? Porque nos han dado lo que venía él tuvo y todavía más si nos ponemos las pilas. Entonces, luego vemos los gobernadores. Es la palabra 2888, que significa gobernador del mundo, y es un nombre epíteto que normalmente se le da a Satanás en el aspecto que Satanás es de todos los gobernadores. Satanás es el gobernador más grande. O sea, Satanás gobierna sobre los demás gobernadores. Y entonces la Biblia es Nuevo Testamento solamente, pero bien tremendo. Mi hermano Otto lo mencionaba mucho. La Biblia de Pablo Beso, cuando dice gobernadores, le pone potencia universal de las tinieblas. Y la Reina Valera del 77 le pone
los dominadores de este mundo de tinieblas. Dice una nota del diccionario Vine, dice, en contexto, dice, cuando dice contra carne y sangre, muestra que no se trata aquí de gobernantes terrenos, sino de potencias espirituales que bajo la voluntad permisiva de Dios y como consecuencia del pecado humano ejercen una autoridad satánica y por ello hostil sobre el mundo que en su actualidad en condición de tinieblas. Entonces, el enemigo no tiene ningún tipo de autoridad sobre nosotros, al menos que le demos entrada. Y la entrada número uno que le damos es cuando pecamos. Y nosotros pecamos, dice la Biblia en Romanos 5:23, la paga del pecado es muerte. Cuando usted peca, usted le abre las puertas. De lo contrario, el enemigo no tiene, por muy poderoso, por muy grande, por todo lo que han visto que es, no tiene autoridad, al menos que usted le abre las puertas. A Caín le dijeron, mira, el pecado está a la puerta y toca. Así está con nosotros. Depende si le abrimos o no le abrimos. Ahora, como somos cristianos, también nos abrimos la puerta de par en par, pero sin medio la abrimos. El diablo es como los vendedores de Andrea, que llegaban, tocaban la puerta, medio abría usted la puerta y metía mi pie, y ya no la podía arreglar y le vendía lo que llegaba. Así es el diablo. No jugamos con el pecado, porque aunque pensamos que no pecamos grandemente como antes, si medio le abrimos la puerta, le damos entrada. Quedamos como quedamos. Y luego vimos, si usted se acuerda, que es el anticristo, que ya en primera de Juan 4:3 dice que su espíritu en acción. Vemos que parece como el primer jinete de Apocalipsis. Y luego vimos en segunda de Tesalonicenses que agarra el cuerpo humano. El final de él es el agua de fuego. Es más, el agua de fuego dice que fue hecho para el diablo y su sangre. Antes que lancen al diablo, primero lanzan al falso profeta y el anticristo. Después lanzan al diablo y después lanzan a todos los que siguen al diablo. Luego vimos a Jezabel, que aparece con un cuerpo humano en Primera de Reyes 9. Luego vemos que es muerta en Segunda de Reyes 9. Unos perros la hacen pedazos. Pero luego vemos que en Apocalipsis 20 aparece de nuevo. Entonces, no murió, entre comillas, murió el cuerpo humano que tuvo, pero la potestad, el principado, la potencia espiritual vuelve a aparecer. Y luego las huestes espirituales, dice la palabra, no la puedo ni pronunciar, neumático, algo así, significa no carnal humanamente, sino un espíritu, concretamente o divinamente, porque hay huestes espirituales de maldad y hay huestes espirituales de la luz. Entonces, en el diccionario dice, siempre connota las ideas de invisibilidad, o sea que invisible, y de poder. En el Nuevo Testamento se usa de la siguiente manera: las huestes angélicas inferiores a Dios, pero más elevadas en la escala del ser que es el hombre en su estado natural. Son huestes espirituales o grupos. Entonces, vimos la semana pasada que entre estas huestes están los otros dos ejemplos de Apocalipsis, que son 4.
que ya mencionamos el anticristo, ya mencionamos la muerte, están los otros dos, y la muerte siempre era en el grupo. Vimos legión, que dice que eran muchos demonios en un solo pueblo. Vimos a Genso, que es una estrella que va a caer durante la tribulación. Vimos 3 espíritus en forma de cana, y de eso quiero hablar ahorita un punto, lo déjenme terminar acá. Y dice que son espíritus inmundos. Y luego dice los Nefelim, que son seres que cayeron antes del diluvio y están en prisiones eternas en Judá. Pero eso los espíritus inmundos me llamó la atención, porque ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salían? ¿Cuál es la diferencia del espíritu inmundo, del demonio, de un ángel caído? Entonces, hoy el hermano Sergio, en el estudio de pastores, él empezó desde ayer. Hoy lo puse ahí en el chat de WhatsApp, la predicación, porque escribí en internet. Pero él nos enseñaba a él que aquí pone él por lo menos 11 cosas que no debemos ignorar. Y una, que fue la que tocó ayer, fue de los que duermen. Y la otra que me llamó la atención, la acechanza o trampa o maquinaciones del enemigo. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Cómo es que el enemigo se mueve? Y él enseñaba que estas son 11 cosas que nosotros no debemos ignorar. Decía él ayer, cuando nosotros ignoramos alguna de estas cosas, nos estamos perdiendo la bendición que esa cosa tiene. Son bien importantes. Dan ganas de hacer un tema, que esa video lo pone, lo hacemos. Pero decía él ayer, de que, por ejemplo, el cuerpo cuando muere es la primera muerte. Todos van a la tierra, según el 3:20, y ahí quedan, desaparecen, se hacen polvo, porque en el cielo nos van a dar otro cuerpo. Porque este cuerpo que tenemos es el cuerpo que nos sirve para estar en esta tierra. Pero cuando salimos de esta tierra, este cuerpo no. Es más, cuando el astronauta sale en naves espaciales, va con un traje especial, porque parando la atmósfera se pueden quemar, porque este cuerpo solo fue diseñado. Entonces ya sabemos lo del cuerpo. Me llamó la atención esto. El alma, decía el hermano, que el alma perdida, el alma del inconverso, el que no conoce a Cristo, va al infierno o la Gehenna, porque una vez el Señor Jesús comparó el infierno con eso. La Gehenna era un lugar en Israel donde se quemaba la basura, pero ese lugar, el fuego nunca se paraba, las 24 horas, los 12 meses del año, siempre estaba encendido. Entonces el Señor usó ese lugar como una figura. Luego enseñaba a él que las almas redimidas van al paraíso, pero luego enseñaba que las almas no redimidas, que aceptaron a Cristo, porque el que no acepta a Cristo se va para el infierno, va en vuelta a Dios. Pero se aceptó a Cristo, pero no redimió su alma, ese va a un lugar, una cárcel. Y en ese Salmo 48:14 dice: tú eres mi Dios para siempre. Dice: tú me pastorearás. Algunas personas dicen: tú me capitán, de capitán, tú vas a ser mi capitán, tú me guiarás aún más allá de la muerte. Entonces el alma de aquellos que somos redimidos completamente, espíritu, alma y cuerpo, vamos al paraíso si nos toca morir. Si Él viene antes, pues nos vamos vivos. Pero si morimos,
vamos al paraíso. Pero el alma del cristiano que no se consagró, que no llegó a la estatura del cielo, este va a una cárcel donde, según la parábola, dice que había un hombre que debía un dinero, no perdonó a otro, y entonces el Señor dice: a ese mándenlo a la tiniebla de afuera hasta que pague. Entonces, pensando, ¿y dónde está el nombre del Señor? O sea que cuando Él venga, cuando morimos, todos vamos al mismo lugar. ¿Cómo es que ellos van a pagar? Entonces el hermano ahí enseñaba que nosotros, si nos consagramos en el nombre de Jesús, vamos al paraíso, pero el que no se consagra, eso va a la carne. Pero lo que me llamó la atención fue el Espíritu, porque ahí vemos donde va el alma. Pero el Espíritu dice en Hebreos 12:22 que nos llevan a un lugar que se llama Sión, o se llama la Nueva Jerusalén. Pero esos son los espíritus redimidos. Pero nosotros, dice en Apocalipsis 18:2, cuando un ángel dice: ha caído la gran Babilonia, la cual ha venido a ser cueva de demonios, espíritus inmundos y toda ave maligna. Y entonces decía el hermano, en ese lugar van los espíritus inmundos. Ahora, acordémonos que Dios creó al hombre, y en la parábola, la segunda parábola de Mateo 13, del trigo y la cizaña, dice que el sembrador sembró trigo, pero que cuando los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. En este mundo, por eso tengamos cuidado de no decirle a un hermano cizaña, porque este hermano que ande mal es trigo, que necesita administración, que oremos por él, que ayunemos por él, pero no le diga cizaña, porque la cizaña es una simiente del enemigo. Entonces, la cizaña nunca va a aceptar a Cristo, porque Cristo viene y nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, en algún lugar conocimos la voz de Él. Entonces, cuando la oímos acá, no le conocemos y nos seguimos. Pero la cizaña nunca va a aceptar a Cristo. Entonces, cuando la cizaña muere y lo mandan ahí, se convierte en un espíritu inmundo. La palabra inmundo significa que no ha sido redimido o impuro. Entonces, estos espíritus inmundos, que son simientes nacional, tienen el poder de meterse en personas. Porque cuando el Señor Jesús vino, se enfrentó con varios. Por ejemplo, una vez llegó un hombre y le dijo: mi hijo no habla. Y entonces, cuando averigua el Señor qué pasó, se da cuenta que tenía un espíritu que era sordo y mudo. ¿Cómo es que se metió en Cristo? O sea, ¿qué potestad tenía? Cuando vemos el caso de Legión, cuando se lo llevan al Señor, dice: hay un hombre con un espíritu inmundo que anda en los cementerios, que se golpea, que anda haciendo caer. Se llega el Señor y me pregunta quién es, y le dice: soy Legión, porque somos muchos. Y según se ha visto, una legión de soldados romanos, algunos dicen que son 3.000, algunos dicen que son 4.000, hasta
3,000. Pero pongamos 3,000. Entonces imaginas 3,000 espíritus en un pueblo. Ahora eso es imposible, ¿cómo que va a caber más de uno? Pero acuérdense que en una ocasión el Señor Jesús dijo que cuando un espíritu inmundo es sacado de un pueblo, se va. Pero después regresa. Y si hay las casas limpias y adornadas, dice que se va a traer 7 espíritus peores y se meten en la persona y el estado de esa persona viene a ser peor. En este ejemplo hay 8 espíritus. Luego podemos ver que los espíritus inmundos pues aquí están en diferentes categorías, porque viene y dice, cuando sacan a uno se va, cuando viene y me limpio se va y busca 7 peores. O sea que hay espíritus que son peores que otros. Cuando a mí el Señor me sacó no del satanismo directamente, o sea de la religión satánica, pero en el mundo que moví yo de rock and roll se mueve los satánicos. Y yo tenía una calavera con la cual yo comunicaba y todo. Y a mí siempre me llamó la atención la posesión de espíritu. Y entonces, hasta que vinieron con las poderías. Pero, ¿cuál es espíritu? Yo tenía contacto con él. Recuerdo una vez que estábamos jugando y de repente abrieron la puerta del apartamento y vimos y no había nadie. Se cerró. Seguimos platicando, de repente se volvió a abrir y nadie, se volvió a cerrar sola. Y hasta que la tercera vez yo grité, porque yo en mi mente existían los espíritus. Y yo le dije, bueno, ¿te vas a quedar adentro o te vas a quedar afuera? Y cerraron las puertas con un golpe. Nosotros guardábamos latas de cerveza para irlas a vender y en el momento que cerraron la puerta en la cocina, todas las latas como que había una bolsa y las despanaban. Pero yo como en mi locura decía, porque para mí era normal. Los espíritus inmundos, hermanos, existen. Pero gracias a Dios que nos bendició. Ahora, todos estos lugares que hay aquí, el paraíso, la cárcel, el infierno, la Babilonia y la Nueva Jerusalén, son lugares intermedios, porque ese no es el final. El final es, para ellos, es el lago de fuego y azufre, que está en Apocalipsis 20:10, cuando lanzan al diablo, y Apocalipsis 20:15, cuando mandan a todo aquel que no está inscrito en la Biblia. Y Apocalipsis 20:14 llama a eso segunda muerte. Y para nosotros está el reino de los cielos. Juan 14, cuando el Señor dice, en la casa de mi Padre hay mucha morada. Voy a preparar lugar, y regresaré, y los llevaré, y donde yo esté. Fíjese cuál meditaba yo algo. Meditaba yo algo. ¿Usted se acuerda que cantamos el de canto que dice que nos gusta, está bonito, pero me pongo yo a cantar, pero la Jerusalén no aparece al final de la Biblia, sino que dice que la Jerusalén baja a la nueva tierra y ahí no realmente cuando cantamos ese coro estamos cantando en otro mundo. Es más,
La Nueva Jerusalén dice que tiene 12 puertas y en cada puerta está el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Y nosotros no estamos bajo los 12 apóstoles del Cordero. Nosotros estamos bajo los apóstoles del Espíritu. Pues en realidad, usted y yo no vamos a la Nueva Jerusalén, sino que nosotros, si Cristo va a la Nueva Jerusalén, ahí vamos. Cuando Él vaya para el cielo de Dios, ahí vamos. Si Él va a otra dimensión, ahí vamos. Porque la promesa de Juan 14 es para que donde yo esté, nosotros también esté. Y Él no va a estar todo el tiempo. No pasa con los presentes. Pero bueno, entonces, en Lucas capítulo 10, como hoy, él no puso el poder. A mí me avisan porque no puse el poder. Lucas 10, 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso me llamó la atención, porque el día de hoy se celebra el día de y muchos grupos de rock, por ejemplo, le voy a dar de los que conozco porque hay un grupo con que yo me identifiqué. Metallica, su logo tiene un rayo. En estos días es bien famosa la película de Harry Potter, y Harry Potter le hace un rayo aquí en la frente. Y entonces el Señor dice, el Señor dice que Él veía a Satanás. Cristo estuvo presente cuando Satanás cayó y lo vio que fue lanzado. Y viene el diablo, el Señor reprende y usa el rayo como un símbolo. Yo, por ejemplo, un trabajito que tenía cara de rayo. Muchas películas que ve de miedo, siempre hay que explotar. Pero el diablo se tomó como hoy en día, por ejemplo, si usted me dice, hace 20 años no, pero hoy en día, usted me dice a un niño de unos 8 o 9 años, ¿qué significa el arcoíris? Era el signo de la. Pero en nuestro tiempo, cuando éramos niños, y nos preguntaban qué significa el arcoíris, el pacto de Dios con los niños. Los niños hoy es como Dios, porque le cambiaron la mentalidad. Tomó el diablo algo que era de Dios. Con ese Lázaro hizo lo mismo, porque vamos a ver más adelante que los lámparos son de Dios, pero el diablo lo convenció. Luego en Lucas dice, he aquí, os doy potestad de degollar serpientes y escorpiones y sobre todas. ¿Qué es todas? Ya, no importa si es principal, no importa si es potestad, no importa lo que sea. El Señor dio la potestad sobre todas fuerzas del enemigo y nada nos dañará. Ahora, en la versión de las Américas dice, he aquí os he dado potestad para hollar serpientes y sobre todo poder del enemigo. Pero esa palabra potestad, esa palabra acuérdense que en el organigrama del diablo dice que hay principal potestad, y la palabra que aquí usa Jesús cuando dice os he dado potestad es la misma palabra que se usa en la otra.
Solo que aquí, porque esta palabra significa también autoridad delegada. No es que nosotros tengamos poder, sino que nos han por eso ahora comprendamos más cuando dice el Señor, fuera de mí, nada. Si estamos en Él, todo esto lo podemos hacer, pero fuera de Él, por alguna vez unos hombres que vieron que Pablo echaba fuera de los demonios, y entonces llegaron y dijeron, por el nombre de Jesús, que predica Pablo, y hablaban los demonios y dijeron, a Jesús, y a Pablo sabemos quién es. O sea, ellos no habían sido liberados, ellos estaban repitiendo todo. Parece que algo fue la semana pasada o anterior, que una cosa es hablar con la boca y otra cosa es confesar. Esos hombres no contaban porque no querían, pensaban que cuando Pablo decía en el nombre de Jesús era como una varita mágica. Así sale, hagamos. Y dice la Biblia que hablaron demonios y que lo amaron. Entonces, usted y yo no tenemos poder, pero ¿quién está con nosotros? Media vez nosotros podemos, seamos fieles. Luego en Mateo, este es bien interesante. En Mateo dice, y Jesús se acercó y les habló, toda potestad de estar en el cielo y en la tierra. Y la palabra que usa es la misma. Pero miren que tremendo. En el texto anterior, el Señor le dijo a los 70 que les daba poder sobre los 70 de cuestiones, pero a los 70 no. En cambio aquí, cuando Él se presentó antes de partir, en tu autoridad no es darle a 70, no a toda la iglesia. Por eso digo, toda potestad, toda la justicia me está en el cielo. Por tanto, dice el texto, ir a ser discípulos, enseñándoles qué es lo que están aquí. Pero la parte final, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Esto no es una frase de que digamos, Juan, qué bonito, qué nice to sustain. ¿Qué es lo bonito? Que meramente nosotros estemos en Él, Él está con nosotros todos los días. No solo que Él le dio autoridad a toda la iglesia, sino que si por ahí algo nos falla, sí, bueno, le dio autoridad porque no ha sido nada, toda autoridad, pero no también que a un momento y esto no es de que el Señor está una media hora o de 9 a 5 y se le acabó que ahora celebramos el 31 de Dios aquí en esta iglesia. Aquí en esta iglesia celebramos el 31 de Dios, pero no es algo, sino que celebramos en 1517, eso deberíamos celebrar las iglesias. En 1517 Martín Lutero se rebeló a la iglesia católica y clamó las 95 temas. Según cuenta la historia, había una cosa que se llamaba indulgencia, que usted todavía no, que usted podía pagar una ofrenda y el cura hace una lista especial y te saca a hablar del purgatorio o del infierno.
Entonces Martín Lutero no lo tocó, y cuando fue al Vaticano, cuando la Biblia y le cayó el 20 en el mexicano, cuando decía justo con la fe vivirá. Y a él le impactó porque en ese entonces se creía que la salvación era por obra. Entonces impactó. Y entonces él decidió en esta fecha no hacer esa misa, no vender las indulgencias, sino que cerrar la iglesia y acabó la 95. Ese movimiento fue el primer paso de lo que hoy conocemos como la reforma. Todo lo que celebramos el 31 de octubre de 1527, hace 507 años, fue el primer paso. Así que no para. Bueno, no era mucho 21, no. Entonces vamos a ver también, porque aquí también lo ven, que no es ese es el lugar, ¿no? Yo sé que muy sintiendo, Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Aquí no está hablando de un día de 24 horas. Aquí no está hablando que nosotros somos hijos de luz de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde en la tiniebla. Aquí está hablando de los reinos. Y que nosotros antes éramos del reino de la tiniebla. Éramos, dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios. En cambio hoy tenemos la opción de ser amigos. Entonces, en este reino vimos algunos personajes, pero hoy se los voy a agrupar, como dice con los demás. Y dice, primero, en el reino de la luz están los guerreros. Miguel era un arcángel. Y usted sabe, vimos de que Miguel defendió a Gabriel cuando peleó con los gobernadores de la tiniebla. Dice en Daniel 12:1 que se va a manifestar en la gran tribulación. Dice Judas 1:9 que peleó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y luego dice en 12:7 que es lanzado a la tierra. Y por cierto, aquí es donde dice que votó la tercera parte del agua. Una pregunta, ¿por qué no más? ¿O por qué no más? Porque Dios lo permitió. ¿Por qué Dios permitió solo la tercera parte? Sobre este Miguel, él dice en Daniel 10:13 que es uno de los principales tribus. Y acuérdense que Dios, una de sus manifestaciones es Jehová de los demás. Cuando él saca a Israel de Egipto, hay otra gente por manar, pero él dice que nos sacó por su ejército. Nosotros tenemos que llegar en la vida, que tenemos que ser sembradores, tenemos que ser atletas, pero tenemos que ser soldados. Y nosotros tenemos que llegar a ser soldados. Bueno, pero hay tres personajes. En segunda Reyes 6:17, en este caso, el siervo de Eliseo, cuando ve que viene todo el ejército sirio, se asusta y dice, wow, mira cuántos son. Y entonces
el deseo de ora a Dios y le dice, que se le abran los ojos a este hombre para que vea que son más lo que está como. Y entonces el cielo de Eliseo abrió los ojos espirituales y dijo que vio gente de caballo y carros de fuego, son guerreros. Luego en Apocalipsis 19 hay un ángel que dice, vengan todas las aves, aquí te los voy. Dice, vengan todas las aves y coman de la carne de los peces y los peces. Es un ángel que también gobierna a un grupo de seres espirituales. Y luego vemos que en segunda ley dice, el ángel de Jehová, que ya sabemos que el ángel de Jehová es Cristo, pero este pueblo mató a 180. Ahora, imagínense, un ángel mató a 180. Y la Biblia dice que el reino de Dios hubo millones de millones. Ya, pues imagina que matar a Juan. Lo que les quiero mostrar es que usted está bien caminado. No importa que el enemigo lance contra nosotros, si somos fieles al Señor, tenemos la victoria. Luego, esos son los guerreros. Luego están los mensajeros. Gabriel, que es su ángel, y dice en la nota que le pone aquí, el Espíritu Santo nos dirá lo que él oiga, no lo que yo, porque Dios no ha dejado de hablar. Lo que está en la Biblia es lo que necesitamos nosotros aquí para conocer a Dios. Pero, le dio a Daniel la revelación de la semana 70. Le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Profeta y anunció a María el nacimiento de Jesús. Ya, como que este es el mayor. Pero hay otro mensajero. Dice en Lucas 2, 9, que un ángel anunció a los pastores cuando nació Jesús. Lucas 24, dos ángeles anunciaron la resurrección. En Hecho 1, dos ángeles anunciaron la ira con Dios para arriba y que dijo, ¿por qué están viendo para arriba? Así como este fue, así mismo. Y bueno, aquí vemos diferentes personajes que también. Ahora lo que vemos es entonces Miguel es el ángel del Padre. El Padre es conocido como Jehová de los ángeles. El Espíritu Santo también tiene, bueno, el Carnero. Y Jesús, no se llama como 8:29, dice, otra criatura americana, hay un montón, están los serafines que pasan adorando a Dios, están los seres vivientes, que hay muchos de ellos. La gente piensa que solo hay 4 seres vivientes, que son los que no están en Apocalipsis. Pero en Ezequiel vemos que hay seres vivientes que son semejantes a uno, hay seres vivientes y aquí el diablo tomó una figura. Lo que dice Ezequiel 1:3, son semejantes a carbones de fuego y se volvían. Y luego acuérdense que huyeron 7 truenos. Los truenos están relacionados que hablaron. Y cuando uno iba a escribir, el uno no queda ahí, eso no va después. Entonces, dice que los seres vivientes tienen alma,
Ezequiel 10:20 dice que los seres vivientes eran peregrinos. Luego Apocalipsis 4 dice que están llenos de ojos por delante, por detrás, por dentro. Apocalipsis 4 dice que hay 4. Uno se levanta arriba, otro se levanta al cielo, otro tenía otro león y otro era semejante. No, ¿qué te hablando? No es de solo águila, sino que es de águila volando. Gracias a él, uno está hablando cuando nosotros pero bueno, no hay que pierda que no son los únicos 4 seres vivientes que hay, pero en Ezequiel no queda. Pero luego también menciona vigilante en Daniel 4, menciona 24 años, luego menciona los 7 años. Esto lo mismo de manera sorpresa del grupo. Vemos que, ¿se acuerdan que dijimos que había un ángel de fuego, había un ángel de la sangre? Lo que vio el tiempo de Eliseo. Pero luego en Lucas 2:3 dice que bajaron ángeles y que bendicieron a los pastores al cielo. Pero la frase que usa en el verso 15 dice que eran huestes. So hay huestes de maldad y hay huestes de pecado. Luego tocamos las funciones, pero como ya el tiempo, me quiero mira, Samuel 17 dice, entonces David dijo a Eliseo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Ahora, dice de Dios, no de los. Está hablando que hay más de un ejemplo. Luego, el cura dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Y luego dice que el ángel cuando venga en la revelación, Miguel y tu Miguel tiene un grupo de ángeles que es morir. Y entonces el libro de Daniel 10 dice que Miguel es el principal príncipe. Don Miguel es el ángel del Padre. Luego que en Lucas 1:19 dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablar un mensaje. En Daniel 21 dice, aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto una visión volando, y aquí es cuando le da la revelación de la semana 70. Y luego dice Lucas que el Espíritu Santo está sobre mí, por cuando me he venido para dar buenas nuevas. Don Gabriel es el ángel del Espíritu. Dice en Ezequiel 28:19, a causa de la multitud de tus complicaciones, fuiste lleno de iniquidad y pecado, por lo que yo te eché en el monte de Dios y te arrojé dentro de las penas de fuego. Hoy, y primero de Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer el soberano. El Padre tenía el Espíritu tenía razón, pero gracias al Hijo pecó. Y entonces el Hijo tuvo que ser mandado para deshacer todo lo que el diablo había hecho, porque era su amo. Ahora, por eso que solo gustó la tercera parte, porque le habló a los ángeles que él comandaba. Pero usted y yo algo no. Y entonces venimos como espíritu para ser redimidos, porque acuérdense que viene el espíritu que ya viene perdido, porque el Señor dijo en Juan 17, ninguno se perdió, solo el que ya venía perdido. Usted sabe de quién está hablando. Entonces, una era ese que era cizaña, ese ya venía perdido. Miren, una vez nosotros, como le digo en la Biblia, solo dice lo que usted necesita aquí en la tierra, pero cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de cosas. Pero aquí en la tierra una vez importaba al Señor, oye, ¿quién pecó? Este por su madre para que naciera así. Y el Señor me dijo, no, ¿qué decía de ustedes? Aquí la gente peca y entonces quiere. No, este vino así para que la gloria de Dios se manifestara. Lo contrario a Judas, Judas ya venía perdido. Ese hombre venía para que la gloria de Dios se manifestara. Usted y yo venimos para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso que nosotros creamos cuando Dios se mueve a nosotros, porque no se estamos viendo que qué lindo, ¿verdad? Anciano, qué lindo, una que te nosotros solo venimos para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, como le enseñé en el evento, Satanás estaba en el Edén. Cuando crearon al hombre, lo pusieron en el Edén. Bien, Satanás dice en el texto que leímos, tuvo música cuando él fue creado. Por eso fue él que a tocar al mundo. Sin embargo, nosotros vamos a tener un cántico nuevo que nadie va a conocer. Todo lo que tenía el diablo no lo han dado nosotros. Entonces, Miguel, el Padre, Gabriel, el Hijo se va a casar para que nosotros seamos su hijo. Nosotros vamos a subir a un nivel mayor, a tal grado que la Biblia dice que nosotros vamos a buscar. Hoy tenemos un momento aquí, así como nosotros faltamos a nivel de la muerte. Pero nosotros, ahora, digan, ¿qué calidad vamos a hacer? Que vamos a cantar. Lo que yo nos amo de ti, hermano, que vamos a celebrar este sábado. Dice la Biblia que estamos en un mejor pacto, con mejores cosas. El mundo vive como el llegado de Israel, Israel chiquito, todo el dinero que tiene. Usted y yo hoy, miren, y ahorita en la noticia de usted ve, Irán está como atacado. Israel nunca había atacado a él. Se había defendido, pero nunca había atacado. En cambio hoy ha destruido. Ya vieron ahí chiquitito. Como El Salvador, Como El Salvador. Una boca de tapón y por eso viste el poder. Pero nosotros somos iguales, pero de lo mismo, ¿sabes? Miren,
si algo vale la pena que nos comparemos, aquí vamos a hablar porque ya no se puede hablar. Tengo que ir al motor, que lo bendiga, que ore por nosotros, todos los hermanos que lo están viendo. El Espíritu Santo nos dé entendimiento en esta cosa, ya que el reino de la tiniebla es grande y poderoso, el reino de la luz es más grande, es más poderoso, y como dice el coro, mayor el pequeño son de aquel que es mundo. ¿Puedo decir algo? Digamos, me venía ahorita aquí de eso que decías tú de Israel, que cómo el Señor lo protege y cómo lo ha defendido a pesar que es un país tan pequeño, ¿verdad? Así lo hace el Señor para con nosotros también, en lo espiritual. Vea que el enemigo pueda que se mire grande y todo eso, pero tenemos a un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos ayuda, que nos da las victorias cuando a veces nosotros pensamos que no lo vamos a hacer. Si así como está protegiendo a Israel y lo está defendiendo y podemos ver la mano de Dios sobre ellos, que dice uno, wow, Señor, qué tan grande tú eres con ellos. Así ves para con nosotros. Nuestras batallas son espirituales, vea, y entonces el Señor nos defiende a pesar que el enemigo se levanta, porque digamos Él está enojado con nosotros porque vamos a estar donde Él estuvo. Ve, y tenemos a nuestro, como dice, nuestro protector. Él era eso y hoy es Cristo para nosotros, nuestro protector de toda acechanza de Él para con nosotros. Amén, amén. Acuérdense que Israel es figura de la iglesia. Cuando vemos cómo Dios cuida a Israel, cómo Dios va a cuidar a Israel. Amén. Amén.